sale una sustancia, ¿sí? Y cuando no, es seca. Con la presencia o no de sustancia de un exudado, te das cuenta de que si es seca o no. Profe, o sea que si nosotros le damos un machetazo a un árbol y no sale ningún exudado, entonces decimos que es seca, quebradiza Sí, y seca. sí, Y si no, y si sale algún exudado, entonces quebradiza únicamente. exacto. Ah, perfecto. Y entonces decía exudado de color tanto, ¿sí? Claro, Si si es es que tiene rojo, si algún es exudado. amarillento, si es en ámbar, alguno, la tipa, vos le das un machetazo y tiene seca y tiene un exudado de color rojizo, ¿sí? Pues salí a darle algún machetazo a la tipa, a ver. No, bueno, no, porque, bueno, pero en el monte, cuando vos estás trabajando, estás haciendo inventarios, querés saber, de hecho que no, la tipa no tiene casi un valor comercial, ¿m? Alguna especie que, bueno, como la afata, que tiene un valor comercial y que se confunde la distribución de sus ramas, que es característico, se confunde con otra especie, porque no tiene flor y tiene una corteza muy parecida a otras especies que están cercanas. Entonces vos, si sabes bien cuál es, llevarla, hacer un machetazo, bueno, tiene seca, pero si un machetazo, si exuda o no, te vas a dar cuenta si es afato o no, más allá de la disposición que tenga la rama. Por eso se la reconoce en el Peteribí. Bueno, vamos a ver ahora cómo calculamos, ¿no es cierto?, ese Muchas gracias, profe. volumen de nada, de ese tronco y de esa parte de la copa que tiene las ramas más gruesas, cuando nosotros dijimos que desde el suelo, o sea, desde el cuello de la raíz hasta el punto de copa, eso es fuste. Por arriba de ese punto de copa yo tengo las ramas. Tengo una rama más gruesa, de diámetro más grueso que otra. Esas ramas de diámetro más grueso a veces son usadas como postes, viene de algún árbol que duramice su rama. A veces son usados como leña, ¿sí? Entonces, me interesa el fuste que vaya a la industria, qué volumen tengo, puedo llegar a tener en una masa boscosa o en un rodal, o en y cuánto de leña puedo sacar, porque es lo que yo puedo vender. Puedo vender leña, puedo vender el fuste, que es lo más caro. Entonces vamos a ver cómo calculamos ese volumen de fuste y ese volumen de, de la parte de la copa que puedo usar como leña. ¿Sí? Va. Ya dijimos que la taxonomía estudia, ¿no es cierto?, la conservación, el cultivo y el aprovechamiento de nuestros bosques. Y es una base fundamental para el manejo de los bosques, o sea, para la silvicultura, que lo que hace el silvicultor es manejar ese bosque, lo que hace el agrónomo es manejar una plantación acá, lo que hace el silvicultor es manejar una masa boscosa, y por supuesto para saber hacer a partir de ella ese manejo, ver cómo es la economía, ¿sí?, de esa masa. Dentro de la taxonomía hay una rama que es la dasometría. Daso, bosque, metro, medición, es la medición del bosque. Esta dasometría se divide en tres partes. La dendrometría, dendro, árbol, metro, medición, la medición del árbol, la dasometría propiamente dicha, que es la medición de la masa boscosa, y la epidometría, que es la medición del crecimiento o incremento de esa masa boscosa, para saber si esa masa está yendo, ¿sí?, está creciendo, si ya está madura, o está en déficit porque no tiene, ¿no es cierto?, las primeras clases diamétricas. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora, la dasometría y la epidometría la van a ver cuando vean silvicultura. Lo que vamos a ver nosotros ahora es la dendrometría. ¿Cómo medimos ese árbol? ¿Cómo sabemos, ¿no es cierto?, que ya lo hemos estudiado, que ya sabemos cómo creció, que ya sabemos que tiene la madera adentro y es lo más importante de la industria. Vamos a ver ahora cómo lo medimos. Bueno, hay algunos términos que yo tengo que conocer, que es apear. El apeo es el volteado del árbol, ¿sí? O sea, yo para apear el árbol tengo que hacer una serie, ¿sí?, de acciones para finalmente el árbol caiga, yo derramarlo y tener el fuste. Empezar a trozar las ramas más importantes, de diámetros importantes, para que vayan para leña o para otro uso. Bueno, ese volteo del árbol es el apeo.
No lo volteo, voy al monte, agarro la motosierra, de todo un proceso el volteo del árbol. Tengo que hacer una muesca desde un determinado ángulo, llegar hasta un poquito más allá de la metro, y todo eso lo van a ver cuando vean silvicultura, como todo el proceso que yo tengo que hacer para apear un árbol. Lo que ahora tenemos que saber es que apear es voltear. El árbol puede estar en pie, parado, o puede estar apeado para poder yo calcular el volumen. Una troza es una parte del fuste. Puede ser la troza, la primera, generalmente tienen 2 metros, ¿sí? Porque 2 metros es una mesa, o 2 metros es una puerta. Entonces 2 metros 10 son las trozas. La troza puede ser la primera troza que va desde la base, desde el cuello, donde se cortó. Siempre se deja un tocón en el campo porque no se puede cortar con la motosierra al ras del suelo. Así que hay 30 centímetros, entre 20 y 30 centímetros de ese árbol que queda en el monte. A partir de ahí se corta una troza de 2 metros, después la de 4, la de 6, la de 8, y según el árbol que tenga el fuste. Esa es una troza, digamos una parte del fuste. Y madera rollizo, ¿sí? El tronco del árbol, una vez apeado y derramado, cortado en trozas o fuste, lo que se conoce como madera en rollo o rollizo, es la que va a ir a la carpintería para producir abertura o mueblería, ¿sí? Eso es la madera en rollo, es lo más caro, proviene de un árbol de una buena especie, como puede ser el cedro, la amburana, también puede ser el quebracho blanco cuando va para la producción de casas. Para poder calcular el volumen del árbol en pie, ¿sí? Del árbol parado, yo necesito conocer 2 cosas. El diámetro, ¿sí? El diámetro del árbol. Fíjese, este árbol, este es su diámetro. Dice que este diámetro es más chico que la base. Si yo pierdo 30 centímetros, igual hay una parte, ¿sí? que no estoy considerando y que puede ir a la industria. Entonces, yo necesito conseguir el diámetro y la altura del árbol, 2 alturas. La altura de fuste y la altura, ¿sí? comercial, que es hasta donde yo puedo utilizar esa rama como leña. Entonces, el diámetro de la pared es más común y más importante. Se mide a 1,30 de altura, es una altura normalizada, sobre todo acá en América. Se denomina diámetro normal porque está normalizado. Cuando yo tomo una norma para hacer algo, digo que esa medición está normalizada. Entonces yo tengo acá el diámetro y después la sección, ¿sí? o el área de este cilindro se conoce como área basal. ¿Con qué instrumento puedo medir el diámetro? Bueno, con una forcípula. Nosotros tenemos una en la cátedra, una forcípula, que tiene un brazo fijo y un brazo móvil que baja y sube, y así yo voy a medir diámetros cruzados en un árbol, norte-sur, este-oeste, ¿sí? Y esos 2 diámetros lo puedo promediarlo y tengo un diámetro, ¿sí? que puedo usar. ¿Por qué es que yo voy a tomar 2 mediciones de diámetro? Porque a veces el árbol crece un poco deformado, más de un lado que del otro, con alguna deformación, y esto me permite disminuir el error. La forcípula también es llamado calibre forestal, como un calibre que usamos en el laboratorio, pero forestal porque es grande. Tiene 1,20 metros de largo, y estos brazos generalmente tienen 30 centímetros. Y por supuesto, puedo medir varios diámetros. Diámetro de altura del pecho a 1,30, puedo medir a 2 metros, a 4, a 6, si tengo que subir, ¿no es cierto? Cuando no tengo forcípula voy a usar, hay otras cintas que se llaman cintas dendrométricas que también me da el DAP. O sea, también me puedo medir el diámetro de altura del pecho. Fíjense acá la forcípula como está abriéndose para calcular el diámetro de este árbol, de esta troza. La cinta dendrométrica también la pongo alrededor del árbol y mido. Bueno, nosotros que no tenemos cinta dendrométrica, sí tenemos forcípula, pero tenemos solemos usar una cinta métrica, que es la cinta que tiene la mamá en casa, con la que mide, ¿sí? Y que son baratas y uno puede comprar, porque uno la usa y después estas cintas algunas veces se deforman, entonces hay que comprar cintas nuevas.
pero son de unos precios muy accesibles. Yo cuando calculo con una cinta métrica, o el cálculo de SDAP con una cinta métrica, lo que yo estaba calculando es circunferencia, altura del pecho, no diámetro, altura del pecho, sino circunferencia, altura del pecho, porque me están dando en centímetros. Si yo ese valor tomado con la cinta métrica, lo divido por pi, por 3,1416, tengo el diámetro. Entonces, la circunferencia altura del pecho, digo por pi, tengo diámetro. Y así como vamos a calcular cuando vamos al campo. El diámetro normal o DAP se mide a una altura estándar, 1,30. En Europa se mide 1,30. En Europa continental, Reino Unido, Canadá. En Argentina se mide 1,30. En Nueva Zelanda, tal vez porque sean, yo pienso, ¿no? Tal vez porque sean más altos ellos, lo miden a 1,40. En Estados Unidos se mide en pie y se mide a 4,5 pies. Y eso equivale a 1,34 metros. Perdón, 1,37 metros. En Japón se mide unos 25 metros desde el suelo. Siempre desde el suelo a donde me dé. Si es una persona con una altura determinada, bueno, tiene que ver en qué, dónde poner la forcípula en su cuerpo para saber que estoy a 1,30. Entonces, dijimos que con este diámetro yo tengo que calcular esta sección, esta área, ¿sí? Esta área de esta circunferencia. Es lo que ustedes van a hacer en el práctico. ¿Cómo voy a calcular esa sección? Si yo estoy calculando usando el diámetro de 1,30, que es el diámetro normal, voy a tener la sección normal. En otras alturas, 2, 4, solamente tengo sección 1, sección 2, sección 3, el nombre que yo le quiera dar. Pero si yo estoy haciendo del diámetro a 1,30, tengo sección normal. La sección normal es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Bueno, cuando yo estas secciones medidas en un árbol de Seville, de Anadentra colubrina, si yo estoy trabajando en una unidad muestral, ¿sí? Que generalmente tiene 200 metros, 300 metros, ¿sí? Cuadrados, 200 metros en general, cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, voy a sumar todas las secciones normales de todos los civiles que encontré ahí. Voy a decir que el área basal la voy a referir a una hectárea, va a ser igual a la sumatoria de todas las secciones normales de todos los civiles por hectárea. El área basal se expresa en la sumatoria de secciones normales sobre hectárea. Si yo le digo, ¿cuál es el área basal? Yo tengo que multiplicar esta sección normal, o sumar la sección normal del árbol 1, más el árbol 2, más el árbol 3, más, si tengo 10 civiles, sumar todas esas secciones normales, ¿sí? Y referirla a la muestra, y después referirla a la hectárea. Siempre el área basal se expresa en hectárea, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados tengo en una hectárea? Estoy hablando de sección, el diámetro se mide en centímetros, pi no tiene eje adimensional, lo veo acá, centímetro al cuadrado, me da área, o centímetro al cuadrado, o área, y entonces la área se expresa al cuadrado. El volumen se expresa en metros cubos o centímetros cubos. Bueno. La sección se calcula por el promedio de diámetro cruzado. Fíjense, si acá no hay problema, tomo este, ya está, lo divido por 2, tengo. Pero fíjense, este árbol, la forma que tiene, no es una circunferencia perfecta. Por eso tomo así, y entonces trato de tener el menor error en la medición. Bien. Si yo estoy en una parte que es plana, que no hay nivel, ¿sí? O sea, que no hay relieve, bueno, me pongo 1,30, puedo llevar la misma cinta con que yo voy a medir el diámetro, y bueno, me llega a tal altura mía, y a partir de ahí yo voy a tomar todos los diámetros de ahí, y voy a decir que esa altura es 1,30. Pero si yo tengo una pendiente, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? No me voy a poner del lado más, digamos, que voy a medir muy bajo, y va a ser problemático porque me puedo caer, resbalar o algo. Voy a medir del lado, digamos, del otro lado de la pendiente, donde lo voy a medir cómodamente,
Si está inclinado, no voy a hacer esto que estoy poniendo más largo en realidad de lo que es, sino que me mido bajo la inclinación del árbol. Si yo tengo un engrosamiento, puedo medir, si ese engrosamiento está por abajo, fíjense, en los 30 puedo medir abajo del engrosamiento y decir que esto nada más es fuste, lo otro no. Si esta es una agalla, que las agallas salen porque son atacados generalmente por larvas de insectos. Entonces yo voy a medir ahí, y si esto tiene larvas, te imaginas que todo el leño está o podrido o no lo voy a poder usar en carpintería. Entonces esto es lo que yo voy a medir. Si está bifurcado por abajo de 1,30, cada bifurcación la voy a tomar como si fuera árbol 1, árbol 2, bifurcado. Se pone la B de bifurcado, bifurcación 1, bifurcación 2. Y mido cada árbol los diámetros de cada uno. Si lo tengo apeado, no voy a medir la raíz, voy a medir desde el cuello de la raíz, ¿sí?, hasta 1,30. Todas las posibilidades. Entonces esto es importante saberlo. Está este mismo esquema en la serie didáctica. Bueno, antes, hoy ya no se mide, digamos, se aproxima un valor. Antes se medía la corteza a través de un instrumento medidor de corteza, que es el balleno de Presley. El balleno de Presley es como un tirabuzón, ¿sí? Uno lo acerca a la corteza con un martillo, una piedra, lo golpea y empieza a llevarlo hacia adentro como un tirabuzón, ¿sí? Y cuando uno lo va rodando, va sacando, ¿no es cierto?, digamos, un corcho, que justamente es el felógeno, todo lo producido por el felógeno, y me dice qué ancho tiene esa corteza. Recuerden ustedes que Fer les había pasado, había medido él cuando le mostró corteza, la de quebracho blanco, y dijo, la fisura entre una cresta y otra tenía 2 centímetros, y la profundidad de la corteza era de 2 centímetros. Entonces imagínense que si esa profundidad es 2 centímetros de un lado, de 2 centímetros del otro, estoy tomando 4 centímetros de madera que no es madera, que es corteza y no se usa. ¿Sí? Bueno, por eso antes se medía, ¿no es cierto?, hoy no se mide, se medía, ¿no es cierto?, la profundidad de la corteza para despreciar ese valor. Hoy, como se sabe que del fuste que llega digamos, a la carpintería o al uso industrial es generalmente el 52% de lo que viene, entonces ya ahí está descontada la corteza. Bueno, eso con respecto al diámetro. ¿Cómo voy a medir la altura? Si dijimos, tengo 3 alturas: altura de fuste, altura comercial, la más importante, y altura total hasta la última ramita que yo vea. La que me interesa es la altura de fuste, y lo que me interesa es la altura comercial. Bueno, esta es una mira telescópica, que siempre cuando uno sale a medir, trabajar en el campo, siempre se va de a 2 o de a 3. Entonces uno toma una distancia y otro empieza a sacar estas partecitas de adentro de la mira, va sacando hasta que le dice ahí, entonces lee en la última cuál es la altura del árbol. Bueno, acá no hay. Método indirecto con aparatos, que puede ser el balleno de Presley, el clinómetro o el ipsómetro. Bueno, nosotros tenemos clinómetro, ¿sí? Y son aparatos que me dan directamente. Lo que hace el clinómetro es darme porcentajes y darme grados. Y a través con esos grados yo voy a calcular a través de trigonometría las alturas, ¿sí? Si yo conozco los ángulos, o los grados, digamos, los ángulos de eso, si yo me coloco acá, si conozco este ángulo a través de la tangente, yo puedo calcular, digamos, las alturas. Estos métodos indirectos con aparato tienen como base, ¿sí?, la medición de los ángulos. La altura total, la altura de fuste y la altura comercial. Este es el clinómetro de Zumthor, tenemos la cátedra, que posee 2 escalas ópticas, ¿sí? Una derecha y una izquierda. La de la izquierda está graduada en grados hexagesimales, o sea que me da ángulo. Y la de la derecha está graduada en porcentaje, o sea que me da porcentaje. Está expresado en porcentaje con respecto a la distancia del objeto.
Entonces, ¿para qué me sirve a mí? Si yo me coloco a una distancia, yo tengo que conocer a qué distancia estoy del árbol. ¿Cómo voy a conocer a qué distancia estoy del árbol? Bueno, lo que se hace es, ustedes tienen que colocarse, medir, ¿sí? ¿Cuántos centímetros tiene la apertura de mis pies? ¿Mm? Desde atrás del izquierdo, si soy diestro, me abro y pongo el pie derecho a una distancia que no me sea incómoda, que no está haciendo fuerza ni nada, y mido cuánto es esa distancia. Y entonces es una zanjada. Si tengo 60 centímetros de zanjada, para tener 60 metros, bueno, ¿cuántas zanjadas tendré que hacer? ¿Sí? Hago tantas zanjadas como metros yo quiero alejarme del árbol. O sea, previo ir al campo, yo tengo que ir, si yo voy a ser el que va a medir diámetros y altura, tengo que zanjearme y saber que mi zanjada vale 50 centímetros y que tantas zanjadas tendría que hacer para hacer tantos metros. Entonces, ¿qué hace el cronómetro? Primero tengo que saber si estoy a 15, a 20 o a 25 metros. Tengo que sostener el kilómetro en el ojo, ¿sí? Derecho, y mantener ambos ojos, uno mirar el cronómetro y el otro mirar hacia afuera, o sea, ambos ojos abiertos. El ojo de la izquierda mide la altura mía con respecto que yo estoy mirando al árbol en una, digamos, horizontal hacia el árbol. Una vez ahí, yo puedo apuntar hacia la base del árbol, o sea, ir hacia abajo, y me dice 5%. Voy nuevamente a buscar el punto horizontal, yo me di hacia abajo, y voy hacia arriba y me da otro porcentaje, 70%. ¿Cómo tengo que aplicar esta fórmula? Dice, la altura total va a ser el porcentaje de altura hacia la copa, o sea, desde la horizontal hacia arriba, dividido 100, y para sacar ese porcentaje, y el porcentaje hacia la base dividido 100, o sea, 70 dividido 100, 5 dividido 100, por la distancia que yo me coloqué, 15, 10, 25 metros, ¿sí? 10 metros, la distancia que yo me coloqué, y así yo tengo la altura total. Dijimos que estamos midiendo árboles en pie y que iba a usar yo la cinta métrica, la forcípola o algún instrumento de medición para saber los diámetros y también saber las alturas. Eso cuando el árbol está en pie. No puedo ir al monte y para saber el volumen de un árbol, empezar a tapear todos los árboles que encuentro. No. Yo ¿qué estoy haciendo? Aproximando el volumen. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si el árbol no está en pie? Yo tengo el árbol apeado. Bueno, ahora vamos a ver que ese árbol apeado yo lo puedo medir y tengo el volumen real, porque estoy midiendo troza por troza. Y el otro es un volumen aparente o aproximado a la realidad. Estas mediciones de volumen, tanto de diámetro como de altura, ¿sí? Va a depender siempre de la forma, dijimos, del árbol. Si es media cónica, si es elíptica, si es de un cónico irregular, ¿sí? Si es muy irregular y si es un cilindro perfecto, va a tener el área perfecta. Depende entonces el diámetro, altura del pecho. Si fijan ustedes acá, si yo acá tomo diámetro alrededor y estoy poniendo mucho más de lo que verdaderamente tiene esta madera. Dice, y también depende de la forma que tenga digamos, ese cilindro y también de la cantidad de albura, porque recuerden que la albura, ahí tengo sustancias orgánicas, tengo azúcares que son muy atacadas por los microorganismos, y cuando yo estoy haciendo tanto para cerramientos como para mueblería no se usa la albura porque, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sé de gente que le pasó, a mí también me pasó con una silla de algarrobo, que de repente empieza a caer un polvito a las sillas porque, bueno, fue atacada por la termite, entonces porque tenía un porcentaje de albura. Uno por ahí no sabe porque la gente que hace estos muebles tiña la madera del color que es, entonces uno se da cuenta que tiene albura y puede ser atacada. El rendimiento de la madera en acerrío es lo que hablábamos hace rato, del 52% del volumen de fuste. O sea que yo tengo en un fuste, puedo llegar a tener 1.5 metros cubos, solo el 52% es usado. El resto es albura, corteza, despuntes. Bueno. Entonces, decíamos nosotros, me quedo acá, conozco la distancia, ¿sí? 10 metros, tiro mi ojo en un horizontal hacia algo, marco ese punto con el ojo izquierdo,
Miro hacia arriba, tengo este ángulo. Miro hacia abajo, tengo este ángulo, o porcentaje, que en este caso me está al 5%, 70%, lo divido por 100, sumo ambos y lo multiplico por la altura. Eso es lo que hace el clinómetro. O sea que es fácil usarlo. Lo único que necesito yo saber es esta distancia. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que hace el ipsómetro. ¿Sí? Este es el punto del ipsómetro. El ipsómetro lo que saca son ángulos. Pongo este punto, mido hacia arriba, me da un valor. El ipsómetro me da directamente la altura, ¿no? Porque calculo, tiene una regla graduada a los 10, 15, 20, 25 metros, creo que hasta 30, donde si yo esta distancia siempre la tengo que conocer, la distancia del observador hacia el árbol. Y si yo conozco esta distancia, mido en el ipsómetro, en la regla graduada que me dice, si estoy a 10 metros, la que me dice 10 metros y me da directamente la altura. Si estoy a 15 metros, mido la regla de 15 metros y me da directamente la altura. Mientras que el kilómetro no, el kilómetro me da ángulos y yo esos ángulos tengo que a través de la tangente pasarlo, ¿no es cierto?, a distancias. Bueno. ¿Qué hace el clinómetro? Calcula, ¿sí? Me da ángulos y a través de la tangente es igual a seno sobre coseno. El seno del cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué me dice la tangente? Cateto opuesto, ¿sí? Me dice, es AC sobre la distancia al observador. Entonces, yo tengo el ángulo de alfa. Despejo AC, que es lo que no conozco, esta altura. Entonces voy a decir que AC va a ser igual a B, ¿sí? Por la tangente del ángulo alfa. Entonces, la distancia la conozco, 15, 10, 20 metros. Ese ángulo me lo da el clinómetro, lo multiplico por la tangente de ese ángulo, que lo saco en la calculadora, y tengo, ¿sí, no es cierto?, la altura de esa parte. Hago lo mismo con BC, tengo otro ángulo, entonces digo que la tangente va a ser BC sobre D, seno sobre coseno. ¿Sí? Entonces yo despejo acá BC y digo que la tangente de beta por D va a ser igual a ¿qué? Bueno, acá porque me dice más o menos. Eso, en este caso, como yo estoy sin ninguna pendiente, voy a sumar los ambos y voy a saber la altura total, o la altura del comercial, o la altura de fuste. Pero si yo estoy en un terreno inclinado, voy a tener que sumar o restar según que sea positivo o negativo esa pendiente. ¿Sí? Bueno. Si el árbol está por arriba donde yo estoy en un cerro, ¿sí? Acá arriba está el árbol que estoy midiendo, fíjense yo a esta distancia, AC, le estoy sumando esto que no está dentro del árbol. Entonces cuando yo después trazo la horizontal de mi ojo hacia arriba, saco AC. De mi ojo hacia la base del árbol, saco BC. Entonces esto yo lo tengo que restar a esto, restarle esto. Entonces L1, le resto L2 y tengo la altura del árbol. Cuando estoy en una pendiente positiva. ¿Qué pasa si estoy en una negativa? El árbol está aquí abajo y yo estoy aquí arriba. Pasa lo mismo, ¿sí? Voy a trazar la altura de mi árbol, de mi ojo. Entonces voy a medir esto y esto. Entonces voy a hacer que la altura del árbol va a ser igual a L2, que es esto, ¿sí?, menos L1. Porque yo cuando mido desde mi ojo hacia acá abajo y desde mi ojo hacia acá. Profe, una duda. Ahí en ese caso se traza la horizontal a la altura del ojo y se mide primero la distancia desde la altura del ojo hasta la copa, o sea, hasta la parte superior. Exactamente. Esta distancia yo la tengo que conocer, la distancia. Siempre esta distancia la tengo que conocer. Claro, y ahí se mide hasta la altura de la copa. Esa va a ser la primera distancia. Y después se mide la altura de la copa hasta abajo, ¿no? Hasta abajo. Ah, Exactamente. bien. Gracias.
Eso es la base, digamos, ¿no? De cómo funciona todos los instrumentos de medición, las mediciones indirectas que hago. Directas era que yo voy y me trepo, como sea en el árbol, y voy tomando las mediciones, que es imposible. Entonces yo lo que hago una aproximación de ese volumen y se llama volumen aparente, lo que aparenta tener el árbol, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando el árbol está apeado? Bueno, el árbol apeado me va a ser mucho más fácil, porque yo voy a medir, si lo primero que hace el árbol se derrama y se troza. Se realiza el cálculo del volumen del fuste o de la llama a través de fórmulas, Smalian, Huber o Newton. Como yo necesito más, esta me va a dar más precisión, lo que se calcula generalmente del fuste. Siempre, ¿sí? Se estima, así como yo estimo altura, yo la altura la puedo estimar. Yo la altura la puedo estimar. ¿Qué hacemos nosotros cuando estimamos, cuando no tenemos ni ipsómetro ni kilómetro? Bueno, viene una persona, o yo mismo, vengo con una varita, con una vara, la coloco acá, digamos, en el árbol. Yo sé que tiene unos 30 o unos 50. Bueno, entonces yo sé. Me alejo a una distancia conocida del árbol. Como yo voy zanjeando, digo, me voy a colocar a 10 metros. Esta distancia la conozco. Entonces, ¿qué hago? Veo cuántas veces, ¿sí?, entra a esa distancia esa varita en el árbol. Entonces yo con el dedo me pongo a una distancia donde esa vara entra en mi ángulo de mi mano, de mis dos dedos, ¿sí? El índice y el pulgar, y ahí cuento. Entra 3 veces, entonces si esto tenía unos 50 y entró 4 veces, bueno, tiene 6 metros. Eso es lo que hacemos. Bueno, lamentablemente no podemos hacer la práctica, lo salíamos antes o lo hacemos en la universidad. Bueno, entonces ustedes se van a colocar a una distancia, se colocan a una distancia y van midiendo, o nosotros hacemos con algún compañero que se pare acá, me dice, yo mido unos 60, unos 70, bueno, ¿cuántas veces la altura de él entra acá? Yo voy a decir, bueno, 5 por unos 70, 4 por unos 70, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice Huber? Esta es una troza, dice Huber, que como generalmente la troza más lejana a la base es de menor diámetro y la cercana a la base de mayor diámetro, si yo saco un diámetro medio o del medio, voy a esos errores de poner dentro o sacar, o si fuera un cilindro perfecto, esto sería, ¿no es cierto? Acá no hay nada y acá estoy colocando, no estoy colocando una parte de madera, una parte de madera que tengo. Eso dice Huber. Calculo la sección del medio, la multiplico por la longitud de la troza y ya tengo el volumen. Smalian dice, no, mido la sección inicial, mido la sección final de la troza, la divido por 2 y hago un promedio de esto y la multiplico por la longitud, y ese va a ser un volumen más preciso que tomarlo en medio. ¿Y Huber qué dice? Huber mide todo. Dice Huber, va a ser más preciso si yo tomo la sección inicial, la sección del medio, la sección final de la troza, la sección del medio la multiplico por 4, y después finalmente multiplico todo por la longitud de la troza. Acá 4 más 1, 5, más 1, 6, lo divido por 6, es un promedio de secciones, lo multiplico por la longitud de la troza, y esto va a tener mucho más valor real que estos dos. Pero fíjense ustedes todo lo que me llevaría en el campo, medir el inicial, medir el medio, medir el final. Lo que siempre hacemos es Smalian. ¿Por qué? Porque esto lo tengo libre, lo puedo medir, este lo tengo libre, lo puedo medir. Esto no lo tengo libre porque el árbol cayó en el suelo, tengo que hacer cavar acá para que pase la cinta y poder medir la del medio. Entonces, la de Smalian, que es más precisa que Huber, recuerden que esto va a depender de la forma que tenga, ¿no es cierto?, ese cilindro. ¿Viste ustedes? Si yo estoy hablando de un palo borracho, que es de esta forma, y Huber, ¿qué hace? Toma la sección del medio, o sea que es más de lo que verdaderamente subestima el valor, sobreestima el valor, ¿sí? Sobreestima el valor verdadero, porque está entrando esto que no es madera. Si yo usaría Smalian, toma esto, toma esto, y estoy
subestimando el valor, ¿sí? Porque estoy tomando como si fuese un cilindro y esto que es madera no lo estoy tomando. Bueno, entonces Malian hace esto, dice esto y así. En general nuestras especies no tienen esta forma, salvo el palo borracho que no se lo usa en la industria. Uber, ¿sí? Área del trapecio superior, sobreestima el volumen real, fíjense ustedes, sobreestima el valor real, mientras Malian subestima, porque esto no lo toma en cuenta, y Newton sería lo más perfecto. Pero esta es la que se usa, dado que nuestros árboles no tienen este problema, ¿sí? De los árboles comerciales. Para el cálculo de, bueno, eso es para árboles apiados. Entonces, hace mediciones de muchos árboles apiados de una misma especie, ¿sí? O sea, se está haciendo este aprovechamiento y se saca un valor, un factor de corrección de las mediciones que se llama, la persona que hizo esto se llama Cotte-Kooning, por eso se llama fórmula de Cotte-Kooning, porque él sacó valores de sección, el coeficiente sacó valores, digamos, de secciones de muchos árboles apiados y dijo, bueno, el coeficiente mórfico para la latifoliada generalmente es 0,8. Mientras que para conífera es 0,5, 0,4. Para la latifoliada 0,7, 0,8. Porque las latifoliadas se acercan más a un cilindro, mientras que las coníferas se acercan más a un cono. Entonces le dio ese valor. En general es 0,84, le digo. Entonces, para la especie nativa, el volumen real sobre el volumen aparente sería, si fuera un cilindro perfecto, 1 sobre 1 es 1. Como no es un cilindro perfecto, es menor a 1. Para conífera, si fuera el volumen real sobre el volumen aparente, tiende a 0. ¿Por qué? Porque es tanto lo que mido como lo que sí entraría si fuese un cilindro perfecto. Entonces se toma 0,4, 0,5. Bueno, lo que hace entonces Cotte-Kooning es modificar el volumen a través del coeficiente de mórfico o coeficiente de forma. 0,84 para latifoliada, 0,405 para conífera. Nosotros vamos a trabajar con latifoliada. Todo proceso de medición, si yo mido, mide Facundo o mide Tamara, todos vamos a medir distinto. Si yo estoy sin anteojos no voy a medir nada. Pero bueno, cada Profe, uno disculpe, tiene un ¿puede error. repetir los valores? 0,84 para latifoliadas. Sí, y 0,405 para conífera. 0,4 o 0,5. ¿Sí? Gracias, Ese profesor. error de medición puede ser por equivocaciones, porque estén jugando, se estén riendo, ¿sí? Él dijo 0,4 y yo noté 0,3. ¿Qué ocurre entre ustedes? Que va a ser distinto que sean profesionales y tengan que medir lo que verdaderamente es. Bueno, puede ser equivocaciones, errores aleatorios, o puede ser errores sistemáticos o errores de muestreo. El error de muestreo, bueno, eso es más, es algo que, como nosotros no vamos y medimos todos los árboles, si yo tengo que medir 1000 hectáreas, o si tengo que hacer un aprovechamiento de 1000 hectáreas, yo no voy a medir 1000 hectáreas, yo voy a hacer un muestreo, voy a tratar que ese muestreo sea lo más representativo posible de esa superficie de 1000. Voy a ver que mi muestreo por lo menos, dice los autores que hacen, dice que por lo menos el 1% del total de lo que yo tenga que medir, de 0,5 al 1% del total de la superficie a medir. Entonces, imagínense, si tienen 1000 hectáreas, no voy a medir los 1000, las 1000 hectáreas donde quizás, qué sé yo, tenga no sé cuánto, algarrobos ahí adentro, si estoy en el Chaco, que sea más, que es menos denso, sea más fácil, digamos. Bueno, entonces lo que yo hago es sacar muestras lo más representativo posible. ¿Sí? Bueno, ¿qué son las equivocaciones? Es un factor humano. Al hacer una lectura incorrecta, notar una cantidad diferente de la medida. Como tienen los cálculos aritméticos, también es una equivocación. Yo mido 0,5, viene Tamara mide 0,4, viene otro, bueno, eso es una equivocación, pero es un factor no del instrumental, sino humano. ¿Qué son los errores aleatorios o errores accidentales? Esto, yo digo, bueno, me ocurre a mí que nosotros hacemos trabajo de investigación, hay una parcela que estamos midiendo, por ejemplo, algarrobo blanco. Y en general todos estamos entre 0,40, entre la medición del diámetro, entre que dan 0,40 o
0,45, 0,30, y viene uno y dice, 1,20. ¿Qué? Decimos, ¿dónde está ese árbol que me diste? Entonces él tiene que ir a remedir, hay que ir a remedir esa muestra porque tiene un valor muy por arriba o por abajo de lo que realmente estamos midiendo todos. Bueno, son errores fruto del azar y se pueden deber a condiciones ambientales no constantes. Puede ser que justo ahí haya agua abajo, el arroz blanco necesita mucha agua, porque otro mucha agua tuvo un gran desarrollo. Este tipo de errores se pueden minimizar con las repeticiones de las mediciones. Por eso tengo que tener una cantidad de muestras que sea representativa de mi población. Errores sistemáticos se cometen siempre por exceso o por defecto respecto a la media real. Suponen la existencia de un sesgo en las mediciones. No se compensan por excesos o por defectos. Puede ser que el error sistemático puede ser porque yo no calibré el instrumento antes de salir, me olvidé de calibrar y después medí todo sin el instrumento calibrado. Y ese error lo fui llevando sistemáticamente en todas mis mediciones. O a veces ocurre que hay algunos instrumentales, sobre todo el que mide altitud, que donde las condiciones meteorológicas sí afectan mucho al instrumental. Entonces hace mucho frío o mucha calor, el instrumental se ve, refleja esas condiciones en el instrumental, se descalibra y no estoy midiendo un valor real, es un valor sistemático. Y los errores de muestreo son asociados al método empleado para la selección de la muestra. Siempre tengo que tratar de las muestras donde yo voy a medir, si tengo 1000 hectáreas, puede ser esta muestra, si mido el 1%, la puedo elegir que sea, entran entre 0,5 al 1%, eso es lo que hay que medir. Y puede ser que yo elija las redondas, si estoy en lo llano, porque hacer una parcela redonda no tengo el sesgo de si lo pongo adentro o lo dejo afuera al árbol, no tengo el efecto borde. En una rectangular, o puede ser una rectangular o una cuadrada. La cuadrada es la que más sesgo o más error muestra. Y las rectangulares, cuando yo estoy subiendo en altitud, en los cerros, y no voy a hacer rectangular porque me voy a caer del cerro, entonces se eligen rectangulares. Se marcan 2 puntos y se empieza a subir 100 metros, 50 metros y se mide lo que queda adentro. Es más fácil. ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo soy preciso o cuándo soy exacto? ¿Sí? Única medición se indica con el número de decimales siempre. La cinta métrica en centímetros, la presión es en centímetros. Si tengo una serie de mediciones, la presión es el grado de dispersión, ¿sí? Evalúa la aproximación de las mediciones a su media. Entonces, si la media de una medición es 4, esa es la media, decimos, bueno, y aparece un valor que dice 0,5, o sea, o 5, muy alejado, bueno, eso es muy impreciso, ha sido esa medición. Entonces, la presión se cuantifica a través del error. Ustedes saben calcular el error estándar. Es igual la desviación sobre la raíz del número de mediciones. Raíz cuadrada del número de mediciones. Ustedes lo han hecho cuando vieron estadística, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a calcular la exactitud? Dada por una serie de mediciones precisas e insesgadas dan un valor medio exacto. Error sistemático y aleatorio son pequeños. Por ejemplo, si realizamos 4 mediciones de DAP, y todas, yo mido 40, Tamara mide 40, Facundo mide 40, bueno, mide 40 y mide 40. Si el diámetro real tomado como exacto, porque ya hubo otras mediciones y me dan que la media es 35, bueno, ¿qué pasó? Que todos medimos 40. Las mediciones son precisas porque todos medimos 40, ¿sí? No son sesgadas porque el valor tomado como exacto es 25. El sesgo es el error y yo lo puedo calcular a través de, fíjense ustedes acá, ¿qué hago yo? ¿Cómo saco la media? La sumatoria de todas las mediciones dividido el número de mediciones. Yo tengo así la media, ustedes lo hicieron cuando vieron estadística. ¿Sí? Calcular el valor de dispersión o de la varianza con respecto a la media, bueno, es cada valor, ¿sí? Menos la media, elevado al cuadrado, sumado cada valor, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, sumo todas estas mediciones
y obtengo así la varianza de la media. Si a esa varianza, ¿sí?, yo le saco la raíz cuadrada, tengo la desviación estándar. Y si yo la multiplico ese valor por la raíz del número de mediciones, tengo el coeficiente de variación o el error. Bien. Si nos referimos al error admisible del volumen de una especie, podemos decir, bueno, el error de medir en un árbol fue de esto, porque varios medimos, 5 o 6 personas midieron el mismo árbol, sacamos el error que hay en las mediciones. Puede ser de un grupo de especies o puede ser total de especies que hay en la parcela de medición. Ahí nos referimos a distintas poblaciones. Acá tenemos el árbol como uno, el grupo, todos los algarrobos que medí, que la población de algarrobo, y si yo digo de la muestra donde hay algarrobo blanco, algarrobo negro, también puedo encontrar palo santo, palo cruz, guayacán, bueno, estoy hablando de una población, de muchas especies. Normalmente nos interesa que ese error, ¿se acuerdan ustedes que siempre nos decían en estadística que el error sea del 5%? Bueno, en el sector forestal está permitido que ese error llegue hasta el 10%. ¿Sí? Hasta ese 10%. Bien. Unidades de medición para cuantificar productos forestales. La madera, cuando yo voy a comprar madera, lo compro en metros cuadrados o lo vendo en metros cuadrados. La madera cerrada lo puedo vender en metros cubos, la troza, ¿no es cierto?, el fuste. La madera cerrada se mide en metros cuadrados o en pie cuadrado. Ya el pie cuadrado no se usa, ¿sí?, se usa más el metro cuadrado. El aglomerado en metros cuadrados o en la unidad, por unidad. La leña en estéreo o en peso seco, ya vamos a ver qué es un estéreo, cuando veamos cálculo de leña para producción de carbón. El carbón se lo mide en toneladas o en kilogramos, los extractivos en volumen o litros, metros cubos, el forraje, o sea, lo que hay de cantidad de hojas o de frutos en kilogramos o toneladas, el acerrín en peso o en volumen, en kilogramos en tonelada, la pasta para papel en tonelada generalmente, los postes por unidad, postes, estanques y rodrigones por unidad, los frutos en peso y las semillas en peso. Todo esto son los productos que yo puedo extraer del bosque para la venta. ¿Sí? Y esas son las unidades de medición. Entonces yo voy a ver en qué el acerrín y cómo se vende. Usted sabe que el acerrín se vende para la producción de ladrillo, por eso tiene ese color, y se vende también en las granjas de aves, de pollo, que se le tiran al piso para evitar el mal olor. También el acerrín se vende para los viveros. Los viveros compran mucho el acerrín en los caminos, para tirar en los caminos. El acerrín se está usando hoy, el acerrín con algo de chip, se está usando mucho hoy para hacer chip que se usan después, o briquetas también, que se usan después, que son usados, se mezcla este chip con briqueta y son usados para producir la briqueta, que se lo usa como energía, como leña. Se usa mucho en otros países donde ya tienen poca madera. Los postes, de hecho, que los postes vienen de especies como el quebracho colorado, el guayacán, o el palo santo, que su duramen es amplio, poca albura, y este poste puede ser labrado, que es mucho más caro, o cholo, le dicen así, poste cholo, poste labrado, que es más barato, con albura y sin albura. Un poste labrado es aquel que se le sacó la albura, se lo hace con la hacha a la gente en el monte, y un poste cholo es aquel que generalmente el poste cholo lo venden al palo santo, que tiene toda la corteza, todo, que no está labrado y es más barato. Bien. Rivas es uno de los investigadores de la parte de aprovechamiento forestal, muy bueno. Schumacher es también bueno, pero muy complicado para entenderlo, ¿sí?
Y tienen la guía de la cátedra, la serie didáctica, que ahora la vamos a subir.